Bueno, habíamos Ujú. anunciado, Ricardo, que vamos a hablar sobre el panorama político electoral, así que le damos la bienvenida a esta hora a don Luis Benavente, director de Vox Populi, analista político. Señor Benavente, muy buenos días, bienvenido a Nacional. Buenos días, Raúl, Ricardo. Gusto saludarlos. ¿Cómo está usted? Señor Benavente, sí, gracias por contestar nuestro llamado. El caudillismo sigue siendo una característica del Perú en elecciones. De pronto comienzan a aparecer personalidades que se inscriben en un partido para tentar ser el próximo presidente de la República. ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer al respecto? Bueno, creo que todas las condiciones estructurales de la política partidaria, la política, del sistema político, de la política electoral en el Perú siguen constantes desde hace décadas. Nada ha cambiado. Simplemente estamos dentro de dentro de nuestro orden, entre comillas, orden o desorden establecido de las cosas. A ver, si tuviéramos un sistema de partidos más o menos competitivo, más o menos de calidad, más o menos estructurado, una candidatura, como en cualquier parte del mundo donde existe un sistema de partidos más o menos competitivo, como digo, una candidatura es producto, es consecuencia de una línea de carrera al interior del partido. Y esa es una carrera política, porque son políticos y hacen carrera política, y también es una carrera meritocrática porque hay méritos políticos, ¿no? Es un poco extraña la figura, pero sí, yo diría que es una carrera política, meritocrática, y después de un tiempo, pues tú ya puedes ser candidato y el partido en unas elecciones internas, primarias, lo reconoce mediante el voto interno y ya puedes ser candidato a regidor, a miembro de asamblea, a alcalde, a gobernador, a congresista, integrar una plancha parlamentaria, presidente de la República, pero eso es una línea de carrera, ¿no? Para ser candidato presidencial, pues eso te exige 10, 20 años al interior del partido, ¿no? Hay casos excepcionales como un Barack Obama con 40 y tantos años es candidato, o un John Kennedy en el sistema americano, o un Rodríguez Zapatero en el español, pero caramba, se llevan por lo menos 20 años haciendo carrera política en el partido, ya habían sido gobernadores, etcétera, habían tenido ya cargos públicos, y luego viene la oportunidad de ser candidato. En el Perú no ocurre eso, y si ocurre en muy pocos partidos. En el Perú lo que ocurre es lo que yo llamo la feria electoral. La feria es el lugar donde se encuentran, en este caso, partidos que tienen inscripción vigente, que requieren un candidato que logre pasar una valla electoral para mantener la vigencia y, digamos, tener poder en el gobierno. No, está bien que quieran tener poder, eso no es normal, ¿no? Y candidatos que tienen votos o que creen tener votos o que suponen que pueden tener votos, pero no tienen partido, ¿no? Entonces, en la feria electoral se produce esto, ¿no? Entonces es este cubileteo y viene el match. Ya, se inscribe en este partido, el otro, de acuerdo a las regulaciones electorales. Eso es lo que pasa en el Perú y es lo que viene pasando para las presidenciales, pero igual es para el Congreso, para municipalidades, distritales, provinciales, para gobernaciones. Ese es nuestro sistema, ¿no? Hay que reconocer que es así y dentro de eso tratar de hacer la mejor elección posible y que funcione de la mejor manera posible. Y es un sistema tan deficiente porque los partidos políticos lo han hecho así. Porque los partidos son los grandes responsables y no han querido mejorar. En los 70 tenían la coartada del gobierno militar que les impedía actuar. En los 80, Sendero Luminoso, que mataba a candidatos, alcaldes, etc. En los 90, el fujimorismo, que fustigó lo que Alberto Fujimori llamó la partidocracia y los arrinconó. Pero a partir del año 2000 no hay pretexto. Ha pasado 20 años y los partidos han sido incapaces de recomponerse, relanzarse, mejorar sus prácticas internas de democracia interna, dejar la corrupción, y vemos a los líderes de los partidos que están en qué situación judicializada por corrupción, y han sido incapaces de dar una nueva propuesta al sistema peruano, a la sociedad peruana, y han abandonado los partidos a esta feria electoral, lamentablemente, y yo lo digo con todas sus letras. Sí, don Lucho,
quisiera un análisis suyo sobre, por ejemplo, estos candidatos que han aparecido, que son conocidos, pero que forman parte de esta feria de octubre. A ver, para no decir electoral, hablemos de esta feria de octubre. Ricardo Belmont ayer vuelve nuevamente, increíble, por Unión por el Perú. Reaparece Fernando Olivera con nuevo partido y con nuevo look. A ver, otro candidato que también está, Pedro Cateriano, que forma parte ahora del antiguo Partido Morado. ¿Cómo ve usted a estos tres candidatos? Yo no le pregunto por Keiko, porque usted ya analizó en AFP, dice que el Fujimorismo está sumamente fraccionado. ¿Cómo ve a estos tres candidatos conocidos, pero que vuelven nuevamente a las lides políticas? A ver, yo creo que el realismo nos dice, y dentro de nuestro sistema, que hay que admitirlo, es así, y dentro de eso, pues, darle una relativa eficiencia, ¿no? A ver, los ciudadanos quieren cambio. El ciudadano no está fastidiado con lo que ha habido en la política, odia lo que ha habido. O sea, el sentimiento es demasiado fuerte. Toda la corrupción y todos los gobernantes en prisión judicializada, prisión domiciliaria, o uno se suicidó, etcétera, muestran que el ciudadano rechaza esto. Entonces, ya no quieren más de lo mismo, dicen que se vayan todos. En la última encuesta electoral de apoyo, de hace pocas semanas, yo analicé, solo el 7% del voto está dirigido a algún candidato de lo ya establecido. Todo lo demás está dirigido a alguien que implica renovación de alguna manera. Renovación frente a lo que hay. Al margen que te guste o no, ¿ya? Renovación, en fin, puede ser muchos de los candidatos que hay. Renovación es Verónica Mendoza, es Urresti, es Acuña, es todos ellos, ¿no? Yo sé que eso es algo discutible, opinable, ¿no? Entonces no quiere lo ya establecido. Entonces, si yo quiero ser candidato presidencial, tengo que hacerme esa pregunta. ¿Correspondo a lo establecido que odian los peruanos, en su gran mayoría, o soy una alternativa de cambio? No cité a Forsyth, que está bastante fresco. No digo que simpatice ni nada, ¿no? Pero estos candidatos hoy en día son vistos como una alternativa. Ya, entonces, si yo me hago esa pregunta, digo, ¿dónde estoy? Yo le doy una palabra un poquito dura. Estoy dentro de los dinosaurios de la política. O sea, mirarse al espejo. Digo dinosaurios, digo que hay dinosaurios, hay dinosaurias, hay dinosaurios bebés, hay dinosaurios adolescentes, en fin, ¿no? O estoy dentro de la alternativa de cambio que espera el ciudadano para satisfacer sus expectativas políticas, precisamente, ¿no? Bueno, si yo me hago esa pregunta, si soy el señor Belmont, haría esa pregunta. Si soy el señor Cateriano, me haría esa pregunta, ¿no? Y los otros nombres que ha mencionado deberían hacerse esa pregunta. Tal vez algunos ¿quién podría ser una propuesta de cambio y otros no. No voy a decir quiénes porque me interesa más analizar una estructura que un caso particular. Y en estas elecciones con pandemia, señor Benavente, el candidato que va a tener más éxito, ¿quién puede ser? ¿El que asegure generación de puestos de trabajo, reactivación económica, o el candidato que demuestre que es transparente, que es honesto, que no es corrupto? Mira, la relación que se establece entre candidato y elector es una relación interesante. Es casi como una pareja, primero se conocen, después se gustan, después hacen match, después se casan, ¿de acuerdo? Y al final se divorcian y terminan detestándose también, ¿ya? Pasa todo ese ciclo, ¿no? Lo digo en un sentido figurado, en un sentido simbólico, ¿no? Entonces, habría que ver qué capacidad hay de poder generar esa expectativa, de satisfacer esa necesidad de ser compatible con el elector, ¿no? Entonces, y eso es algo básico, eso es algo fundamental, ¿no? Y eso genera o se da a partir de una reacción inmediata, ¿no? Me gusta, no me gusta, cuáles son los elementos simbólicos con los cuales yo me conecto a un candidato o a una candidata, y ahí se va desarrollando una relación. Entonces, ahí todo eso va a depender mucho de la capacidad de comunicación de los candidatos. Ahora, en medio de una pandemia, en medio de la actual crisis. La actual crisis tiene dos grandes características que cambian la agenda electoral. Ya no es el tema corrupción y el tema seguridad ciudadana, que eran los dos grandes temas hace 6 meses. Hoy esos temas, que siguen siendo importantes, pasan a un segundo plano de agenda de campaña.
Entonces, el tema es el sistema sanitario, la salud, la vida de los peruanos, y el sistema económico, la recuperación de la economía y el empleo, el trabajo formal, informal, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado, con el candidato tiene que haber esta conexión emocional, que es fundamental, entre comillas, enamoramiento fructífero que lleve a un enlace de uno con el otro o de una con la otra o de cualquier combinación que quisiéramos hacer. Tiene que haber eso. Pero también tiene que haber una lectura de capacidad de solución de los problemas. Entonces ahí está un poco implícito lo que está en tu pregunta, Ricardo, ¿no? ¿Qué candidato tiene capacidad de reactivar la economía? Ya no necesitamos política verbal, necesitamos política fáctica, real, necesitamos crear trabajo, necesitamos salir del hoyo. Perú es el país cuya economía ha caído más en todo el mundo. Estadísticas oficiales mundiales nos ponen en el último lugar con 30,2% de caída del PBI en el segundo trimestre del año. Vamos a ver qué ha pasado en el tercer trimestre, estadísticas que todavía no salen porque el tercer trimestre ha terminado ayer, hace solo 8 horas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién demuestra tener esa capacidad? No basta que la tengas, sino tienes que demostrar que lo tienes. ¿Y a quién le creen que tiene esa capacidad? Porque todo el mundo dice, habla, yo soy muy bueno, pero ¿a quién le creen, no? Entonces, en buena cuenta, es generar credibilidad entre los peruanos. El señor Julio Guzmán, en declaraciones, ha señalado, en referencia a otros candidatos, se ha preguntado, ¿vamos a elegir payasos? Ha dicho el señor Guzmán. ¿Eso va a ser el nivel de confrontación que vamos a tener en las próximas elecciones? ¿El cruce de insultos más que de propuestas y programas? Bueno, yo no había escuchado al señor Guzmán decir eso. Yo siempre he tenido la idea que es una persona más seria. Si me permite, le recomendaría no atacar a sus adversarios, ¿no? Porque mire, usted dice eso y se corre un riesgo bien grande que se le voltee y la frase que diga lo aniquile. Un caricaturista político le pone una nariz roja y le pone unos zapatos de punta larga y un sombrero a cuadritos amarillo y azul, y eso en el Photoshop es muy fácil y lo hace en el rostro del señor Guzmán. No es bueno comenzar por eso. Creo que hay que comenzar por la docencia política, por el respeto al adversario. Porque si yo comienzo así, me expongo a que el adversario diga algo más fuerte. Y la réplica va a ser más fuerte y la tríplica más dura, y entonces ya estamos en la ley de la selva, ¿no? Vean Trump, que agresivo fue con su opositor en el debate de hace 2 días, ¿no? Entonces, yo creo que no es la manera de hacer política. Destruir la imagen del adversario, además, no necesariamente me favorece. Si yo ataco a alguien, me bajo a ese candidato porque destruyo su imagen, y esos votos no van a ir para mí, van a ir para otro. 80, 90% que van a ir al otro, ¿no? Salvo una segunda vuelta que la cosa ya es opción A y opción B, y no hay más, ¿no? Probablemente, don Lucho, veamos también debate de ese tipo dentro de nuestros políticos peruanos, que no es bueno, pero probablemente lo veamos porque ya en varias oportunidades ha ocurrido. Esta campaña es atípica totalmente, no va a haber mítines, las marchas van a ser pocas, las movilizaciones, va a ser fundamental el tema del internet, de las redes sociales. Es más, en el tema de financiamiento se ha permitido que el 50% de la plata que le da el Estado a los partidos se utilice justamente en internet. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo van a hacer clic? Ese clic que usted mencionaba hace rato, sobre todo entre la mayoría de la población, los candidatos, entre los más jóvenes, que son quienes finalmente el gran bolsón electoral. De acuerdo. Justo ayer he revisado el último informe de INEI sobre acceso a Internet y telefonía digital. Y felicito a INEI que nos da este informe cada trimestre, y reconozco, y hay que reconocer las cosas buenas en el Estado. A propósito, sugeriría a INEI que haga una estimación del exceso de muertes y las muertes por COVID en el Perú. El gobierno peruano tiene un brazo en INEI de un nivel técnico excepcional, de muy alta calidad, que podría ser una estimación estadística válida, científica, para llegar a la verdad y que no se siga ocultando el número de muertos en el Perú, cosa que el gobierno sigue haciendo de una manera insostenible y nadie dice nada.
No sé por qué, pero sospecho por qué, ¿no? Entonces, perdón, ¿cuál era la pregunta? Sí, se desfocalizó usted, don Lucho. A ver, Me fui sí, por sobre las ramas. cómo va a trabajar, sí, cómo va a trabajar o cómo va a ser. Y bueno, decía que esta campaña es atípica, que las redes sociales van a ser fundamentales. Gracias, Ricardo. Entonces, ¿cómo van a ¿qué tener que dice? actuar ahí los En el candidatos? informe que repasé ayer, Ujú. el 65% de peruanos tiene acceso a Internet y eso ha subido 5%, de 60 a 65. Eso es una buena noticia, ya casi 2/3, ¿no? Y la mayor subida relativa está en la zona rural, lo cual es una noticia muy buena para el país. Hay 12 puntos porcentuales que ha subido en la zona rural, más o menos de 20 a 32%. Ya 1/3 de la zona rural del Perú tiene acceso a Internet. Entonces, ese sería el alcance de las campañas en Internet, ¿no? Prácticamente 2/3 del Perú. Pero en la era de la inclusión hay 35% de peruanos que quedan fuera de Internet. Y dicho sea de paso, este 65% que tiene acceso a Internet, a muchísimos no les interesa la información política. Este no es un pueblo con mucha educación, con mucha cultura política. Muchos están en Internet para videojuegos, para chatear con los amigos, para música, para otro tipo de propósitos, ¿no? Y no les importa. Pero entonces quedan muchos peruanos fuera de Internet. De hecho que la curva de Internet iba en ascenso. Las condiciones actuales aumentan. Como dicen, no va a haber campaña terrestre, o sea, ya no va a haber paseos por calles, plazas, mítines chicos, medianos, el gran mítin de cierre de campaña, porque eso sería exponerse a una pandemia que, si bien es cierto, es embajada ya en el Perú en casos mortales, pero en estos meses que vienen nadie va a querer arriesgarse, ni las autoridades van a permitir autorizar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, Internet ya tenía una curva creciente y la pandemia la acentúa, pero no solo por que no haya contacto físico para evitar que haya cercanía social, ¿no? También por otras razones. Una razón es que en las nuevas reglas de juego electoral ya no hay publicidad en radio y televisión. Entonces eso va a desplazar las campañas a Internet también. Digamos, ya no solo por cuestiones sanitarias, sino también por cuestiones legales, ¿no? Desde el impedimento de hacer publicidad en radio y televisión. Y hay otro motivo, Ricardo, por el cual va a crecer Internet. Y esa otra razón está referida a la necesidad de hacer campaña. Está relacionada muy fuertemente a contenidos que solo se van a poder dar por Internet, ¿no? Y se va a usar Internet, según esa explicación, para buscar una onda expansiva, para que el mensaje que lo recibe alguien que tiene acceso a Internet salga y se lo lleve a alguien que no esté en Internet, ¿no? Digamos, como una carambola. Y una siguiente razón también es que supongo que va a haber muy poco o no va a haber dinero negro en esa campaña. Odebrecht nos muestra que el dinero negro en campaña termina judicializado y quienes lo dieron y lo recibieron terminan con problemas muy serios con la justicia, en la cárcel, judicializados, ¿de acuerdo? Y eso es Odebrecht. No sabemos qué otras empresas hay, otros casos que están también cuestionados, en fin, ¿no? Entonces, al haber menos dinero, eso también te lleva a Internet, ¿no? Pero además de Internet, que tiene sus posibilidades y limitaciones, creo que va a haber también, en las actuales circunstancias, una mayor activación de los comités partidarios, ¿no? Hay partidos que tienen mucha estructura partidaria en provincias, en regiones, en distritos, muchos comités. Creo que lo lógico sería que movilicen a sus integrantes, que vayan en el boca a boca, en el puerta a puerta, ¿no? Manteniendo la distancia social, con las normas de bioseguridad, la mascarilla, el protector facial, en fin. Creo que los comités partidarios tendrían que activarse. Si no lo han pensado, les recomendaría a todos los partidos que piensen en sus comités partidarios, ¿no? Para buscar votos y toquen puerta a puerta, ¿no? Esto es más necesario ya que no hay televisión, no hay calle, no hay mítines, etcétera. Y finalmente, las condiciones actuales también son un reto a la creatividad, a la imaginación. Bueno, hay que hacer algo imaginativo para conseguir votos. Imaginativamente decente también. Yo recuerdo mucho un caso que siempre cito. La señora Gloria Helfer hace unos años quería buscar votos para el Congreso. ¿Y qué hizo? ¿Recuerdas, Ricardo?
Se fue a Miraflores Se y se tiró lanzó en parapente y logró que su foto a todo color esté en los periódicos. Fue y portada. logró, mira, me parece válido, realmente yo no lo haría, admiro su valentía, que yo jamás me tiraría un parapente ni así me paguen 1.000.000 de soles, porque no lo haría, pues simplemente, ¿no? Pero bueno, ese es un reto a la imaginación, lo pongo como ejemplo. Cuidado, también, por favor, señores candidatos, no se tiren parapentes porque también se pueden matar, háganlo con cuidado, o piensen otras cosas, no necesariamente lo que hizo la señora Helfer. La imaginación en el mensaje, en el medio, en el alcance, en llegar a la gente, bueno, eso es un reto a la imaginación también. O el entonces candidato Heriberto Benítez, que llegó como postulante a la puerta del Poder Judicial de Palacio de Justicia con un par de gatos, ¿no? Que iba a luchar contra la corrupción. Bueno, con respecto, señor Benavente, a la ley de publicidad estatal, se está señalando que debe regularse, que hay medios de comunicación que están quebrados y si no fuera por la publicidad no podrían seguir adelante. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es un tema crítico porque detrás del tema está, yo creo que un principio básico, fundamental, que es la equidad electoral. Yo creo que si un partido ya tiene registro y ha actuado de acuerdo a las normas legales de procedimiento establecidas, debe estar en las mismas condiciones que el otro, ¿no? Entonces la publicidad es una manera de dar equidad electoral. Creo que ha habido la llamada franja electoral, no sé cómo se va a manejar esta vez este tema. Hay también la posibilidad de que el Estado contrate publicidad y la reparta entre los candidatos, y creo que sería algo también equitativo para que los candidatos puedan llevar su propuesta al público. Sería otra forma, y por cierto, contrataciones pues con la mayor cantidad de medidas de transparencia evidentes para el ciudadano, para la opinión pública, para la prensa, ante los organismos electorales, ante la fiscalización del jurado de elecciones, ante el control presupuestal de la OMPE, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una opción, y por cierto, si es una publicidad en gran escala, pues tendrá que ser a tarifas preferenciales, negociadas, muy favorables y sin favorecer a medios amigos para evitar dificultades precisamente. Sin duda. Don Lucho, muchísimas gracias. Feliz día del periodista también, porque usted es comunicador, empezó en Nacional justamente como nos ha contado varias veces, y por cierto, un abrazo a la distancia, que le pasen muy bien. Muchas gracias, Ricardo, Raúl, sí, gracias por el saludo también. Sí, es verdad, hace 40 años o más de 40 años mi primer trabajo como practicante fue en lo que se llama en RAD Perú, Empresa Nacional de Radiodifusión, en RAD Perú, que tenía noticias para varias radios. Eso lo recordé en una entrevista. Un saludo muy especial para todos los periodistas que cumplen responsablemente su labor, y tal vez una muestra de afecto especial a la familia de aquellos periodistas que dieron su vida en cubriendo informaciones para la pandemia, con motivo de la pandemia, ¿no? Creo que tenemos ahí un ejemplo de peruanos que no les importó nada hacer su trabajo informativo, y eso es una de las cosas grandiosas del periodismo, ¿no? Así como a veces decimos que el futbolista lo tiene que dejar todo en la cancha, esos periodistas lo dejaron todo cubriendo información. Un reconocimiento muy, muy especial para la familia de todos ellos y un recuerdo a su memoria. Buenos días, Ricardo. Muchísimas gracias.